de la dependencia de la sección de coloproctología. Yo soy coloproctólogo, hace 7 años que estoy enseñando acá en la facultad. Y bueno, siempre un gusto para mí poder compartir con los alumnos. Yo también fui formado y egresado ahí soy de la primera promoción de la UCA en Asunción. Y bueno, tuve la posibilidad de formarme en el Hospital Central como cirujano y después como coloproctólogo. Al terminar la carrera hice los 5 años de residencia ahí y hoy estoy como instructor de semio y clínica quirúrgica, así que bueno, vamos a arrancar esta clase que me pidió el jefe de cátedra, el profesor Pedro Ruiz Díaz, para dar la clase acerca de patologías varias en el colon. Entonces, vamos a tocar un pantallazo, un poquitito de cada tema que les voy a ir hablando, como para que ustedes, sobre todo, puedan tener el concepto y más que nada, para mí muy importante que ustedes tengan un manejo práctico de estas enfermedades, que es muy importante a la hora de estar tratando pacientes. Voy a compartir un poquitito mi pantalla para que vean. Y avísenme un poco si se ve. ¿Se ve? Sí, doctor. Bueno, las patologías que vamos a ir tocando van a ser, ahí tienen algunas de las que le voy a hablar, como la hemorragia digestiva, la obstrucción, la angiodisplasia, isquemia intestinal, enfermedades vasculares y tumores benignos a nivel del colon. Entonces, para empezar y arrancar, vamos a empezar con la hemorragia digestiva. Como concepto, ustedes bien saben que las hemorragias digestivas se clasifican en dos grandes grupos, las altas y las bajas. Las altas generalmente las que ocurren por encima del ángulo de Treis y las bajas las que ocurren por debajo del ángulo de Treis. Vamos a enfocarnos más a lo que son las hemorragias digestivas bajas, que ocurren a nivel de intestino delgado y todo el marco colónico, así como también a nivel del recto y el ano. En cuanto a lo que es la epidemiología, las hemorragias digestivas bajas representan un 20% de todas las hemorragias. Sabemos bien que las altas son más frecuentes, que ocurren más o menos en 20 pacientes por cada 100.000 habitantes, es la incidencia. Y bueno, se ve más frecuentemente en pacientes del sexo masculino mayores de 60 años. También tienen que saber que el 90% de las hemorragias digestivas bajas por lo general son autolimitadas y remiten en forma espontánea. Y hay un 10% que sí muchas veces necesitan algún tipo de procedimiento quirúrgico. La gran mayoría de las hemorragias digestivas, ustedes pueden ver aquí en los diferentes grupos etarios, en niños, adolescentes, adultos y ancianos. Por ejemplo, en niños se ven muchos pólipos juveniles, enfermedades inflamatorias también es muy frecuente en los niños, algunas malformaciones vasculares o duplicación intestinal, que a veces los niños nacen con estos problemas y presentan ese signo de hemorragia. En los adolescentes ya pueden haber también, se pueden presentar también pólipos ya en colon y recto, también enfermedades inflamatorias, el divertículo de Meckel, que todos sabemos que ocurre a nivel de intestino delgado, principalmente en la zona del ilion. Y en los adultos ya más frecuente la enfermedad diverticular. También aparecen ya otras enfermedades como, por ejemplo, las patologías orificiales, las hemorroides, aparecen fisuras, enfermedades inflamatorias también se ven en los adultos. Y por último, en los ancianos también la enfermedad diverticular, una de las causas más frecuentes, vamos a ir viendo después eso. Hay isquemias intestinales y el cáncer. El cáncer ya
una de las causas más frecuentes también en los adultos mayores. ¿Cuál es la fisiopatología de la hemorragia digestiva? La fisiopatología por lo general es dependiendo del curso de la hemorragia, si la hemorragia puede ser leve, moderada o severa. Generalmente hay una disminución del retorno venoso, por ende disminuye el gasto cardíaco, eso hace que haya una vasoconstricción y que el paciente quede así pálido, a veces pálido, muy diferente la característica de la cara de acá el presidente de Brasil en comparación con este rostro, ¿verdad? Un rostro con una palidez marcada. En este caso, por ejemplo, se pueden ver sudoración, ya cuando la pérdida de sangre es mucho mayor. Entonces hay una vasoconstricción, refleja una resistencia periférica y por ende una hipotensión. Por lo general por debajo de 90 suele bajar la presión arterial sistólica y cuando es de más del 20% del volumen sanguíneo la pérdida, ya pueden haber síncopes, mareos, náuseas y vómitos, sudoración, puede haber oliguria y cuando ya es mayor al 80% en esos casos ya puede haber un shock, ¿verdad? Con una pérdida de conciencia en el paciente, un pulso muy débil, una taquicardia extrema, a veces más de 100, más de 110, 120 puede llegar. Y la piel se torna inclusive fría, sudorosa. Entonces ahí estamos solemos tener presente un paciente chocado. Esos son los signos y síntomas que más ustedes tienen que tener presente al evaluar un paciente que llega a una urgencia con una hemorragia digestiva. ¿Cuáles son las causas? Aquí en algunos estudios, estos son estudios americanos, la gran mayoría de ellos tienen como mayor causa la enfermedad diverticular. Esto coincide con nuestro país. Yo he elaborado un trabajo acerca de hemorragia digestiva baja en nuestro país, pero no fue un trabajo multicéntrico, lo hice a nivel del Hospital Central con más de 450, 450 casos en aproximadamente 5 años. Y la enfermedad diverticular era la causa más frecuente. A diferencia que en países anglosajones, mi estadística, la que yo elaboré, a mí me salió en segundo lugar la neoplasia como causa más frecuente después de la diverticulosis. Y eso coincide en otros trabajos que se hicieron en Paraguay. Entonces, como que en segundo lugar ocupan los cuadros neoplásicos y en tercer lugar las colitis. Coincide en cuarto lugar la angiodisplasia también como la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja. Entonces aquí estamos sacando todo lo que sea hemorragia de origen anal. Si por ahí ustedes quieren hacerme alguna pregunta, pueden preguntar sin problema en cualquier momento de la clase, así para responder, porque a veces hay dudas acerca de cierta diapositiva y uno quiere preguntar, no hay problema que me pregunten. Esta es la clínica muy frecuente. La clínica siempre el paciente acude o por dolor o por sangrado, casi la mayoría de los pacientes acuden a una emergencia. Entonces, como ven ahí, un sangrado bien rojo rutilante en el papel higiénico o en el inodoro, uno puede percibir que esta sangre está viniendo de una zona ya prácticamente muy cercana al ano o en la zona rectal, por eso la característica de esta sangre nueva. A esto se le llama rectorragia. Muy diferente a este tipo de materia fecal en donde vemos ya que tiene restos hemáticos dentro de la materia fecal y a esto nosotros le llamamos hematoquesia. Estas características nos determinan a nosotros cuando ya tenemos cierto conocimiento de los signos y síntomas de dónde puede estar viniendo el sangrado.
Por ende, dependiendo de la edad de nuestro paciente, de los signos vitales y dependiendo del sexo y varios otros factores, nosotros podemos determinar también la patología. Entonces, esta es una hematoquesia, la sangre mezclada con heces normales. Y cuando las heces ya son negruzcas, nosotros ya la llamamos como melena. Tiene esta característica, son unas heces alquitranadas, de un olor muy fétido. A veces al entrar el paciente en la urgencia ya se puede oler muchas veces. Cuando ocurre sobre todo en pacientes de tercera edad, en donde vienen con el pañal sucio, nosotros ya podemos determinar por el olor, ya se puede determinar de que es un cuadro de melena. Pues tiene un olor muy fétido y muy característico. El paciente, por supuesto, a veces ya entra pálido, sudoroso. Cuando vemos este tipo de heces, nosotros podemos decir que el sangrado eventualmente está en intestino delgado o más arriba. A veces en la zona del estómago, el esófago, muy característico este tipo de deposición. Algunos cuadros típicos de hemorragia digestiva. La enfermedad diverticular del colon, como bien saben, la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja. Eso no se olviden. Puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja? La enfermedad diverticular. Después tenemos algunas lesiones en ano, como son hemorroides, tumores en canal anal que pueden generar una rectorragia, así como esta fisura anal también, una sangre bien roja rutilante como vimos en el papel higiénico anteriormente, que vimos acá la característica. Los divertículos muchas veces pueden dar este tipo de, de hematoquesia o a veces una deposición roja vinosa, no tan negruzca, pero un poquito más oscura que esta. Las angiodisplasias, que son muy características en las personas adultas, son neoformaciones de vasos sanguíneos a nivel de la mucosa y que pueden producir también un sangrado muy característico, así como la diverticulosis. El diagnóstico generalmente, además de la clínica, me gustaría que ustedes manejen lo que es la clínica de la hemorragia, porque yo siempre le digo a los alumnos que la clínica, si uno hace una buena anamnesis, un examen físico, uno puede tener ya prácticamente el 70% del diagnóstico sin siquiera pedirle todavía algún estudio. Por eso es importante que ustedes sepan que van a preguntar, qué signos semiológicos ustedes van a o qué semiotecnia van a usar para poder determinar el sangrado. Entonces la clínica es fundamental. Siempre se le examina al paciente, se le hace se le controla los signos vitales, que no esté taquicárdico, disnéico, con sudoración, pálido. Después, en la anamnesis siempre se pregunta si el paciente tiene o no deposiciones o tuvo vómitos con sangre o deposiciones de qué característica, si el color es negro, si es rojo vinoso, o sea, todo ese tipo de preguntas hay que hacer. Eh, y por supuesto que cuando le recibimos en una urgencia, porque generalmente los pacientes que tienen una hemorragia digestiva consultan a la urgencia, hacer el examen, eh, el tacto rectal. Es muy importante el tacto rectal. Muchos ya no quieren hacer esa revisión, pero es fundamental porque nos da datos muy importantes. Inclusive ya nos puede eh, dar diagnósticos. Si encontramos una lesión a nivel del recto inferior, un tumor, una, una hemorroide, una fisura, nos puede dar inclusive ya diagnósticos para poder iniciar un tratamiento. Entonces el tacto es muy importante, además de los estudios que nosotros después vamos a ir pidiéndoles. Aquí, por ejemplo, se ven algunos estudios como la colonoscopía, que es el estudio gold estándar para evaluar todo lo que es colon.
Es el mejor estudio que nos puede determinar cuál es la causa, dónde está el sitio de sangrado y también la arteriografía. La arteriografía es muy importante. Esto no todos los hospitales en nuestro país nomás tienen, pero IPS nosotros podemos contar con un equipo de arteriografía en donde se pueden hacer también, solamente que tiene que ser más de 0,5 ml por segundo, por minuto el sangrado para que nosotros podamos determinar en qué sitio está el sangrado del intestino. Entonces, acá, por ejemplo, se puede ver donde marca la flecha del sitio de sangrado. Y por ende, esto se puede hacer un cateterismo y a través del cateterismo se puede hacer la, el tratamiento también. Si nosotros tenemos un equipo como esto en nuestro hospital, totalmente la arteriografía es muy importante para diagnóstico y tratamiento también a través de cateterismo. Esto se hace todo guiado bajo pantalla. Bueno, aquí por ejemplo se ve algunos tratamientos ya con clips metálicos a través de endoscopía de divertículos sangrantes, hemorragia digestiva baja. Este es otro método no muy utilizado, pero que puede servir para casos no muy agudos, porque para los cuadros de hemorragia digestiva de manera crónica es buena la cápsula endoscópica. La cápsula porque esta nos permite ver todo el tránsito desde la boca hasta el ano. Esto más o menos, esto uno ingiere como cualquier medicamento y tiene un dispositivo que va filmando todo el tracto digestivo de la boca al ano y se tiene que tamizar lógicamente las heces una vez que estas imágenes pueden ser impresas a nivel de un sistema informático que nos puede permitir ver todo el tubo digestivo. Esto nos da acceso sobre todo a intestino delgado. Cuando nosotros no podemos, hicimos una endoscopía alta y otra baja y no constatamos nada, entonces está indicada la cápsula endoscópica. Y bueno, el manejo de la hemorragia. Importante siempre es la fluidoterapia. Es fundamental eso para reponerle a nuestro paciente, porque nuestro paciente está perdiendo sangre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si la canilla está abierta, nosotros tenemos que cerrar la canilla para que pare de sangrar. Entonces, por ende, lo primero es reponerle o con sangre o con suero para que ese paciente vuelva a tener un buen retorno venoso, que tenga otra vez que suba su presión y después ir a buscar la causa, ir a buscar la causa. Siempre suele colocarse una sonda nasogástrica para descartar de que el sangrado no sea alto. Si la sonda me da un dato positivo, entonces ahí nosotros le hacemos una endoscopía digestiva alta. Generalmente en IPS, un paciente que entra con una hemorragia digestiva baja, nosotros siempre, como protocolo, se suele ya pedir una endoscopía alta para descartar ya cualquier proceso alto. Y al descartar, entonces nosotros ya nos abocamos solamente a lo que es intestino delgado y colon. Si nosotros hacemos el tratamiento y para el sangrado a las 24 o 48 horas, podemos hacer una colonoscopia electiva. Si el sangrado es moderado o no está parando, se puede también indicar una colonoscopia de urgencia. Solamente que el porcentaje de efectividad de una colonoscopia de urgencia con un colon con sangre es muy difícil poder evaluar el sitio exacto del sangrado, porque muchas veces el colon está totalmente cubierto de sangre o restos hemáticos, tiene coágulos, entonces es un poco difícil corroborar, pero hasta en un 20-25%. Yo creo que con el correr también del tiempo y también la práctica de los endoscopistas, cada vez se hace más fácil encontrar el sitio de sangrado ya en la actualidad. Y cuando tenemos un sangrado masivo, si tenemos arteriografía, hacemos. Si no tenemos, entramos a operar. Si tenemos arteriografía, podemos hacer
una arteriografía, si es positiva, encontramos el sitio de sangrado, se puede hacer una embolización, ¿verdad? De la arteria que sangra. Entonces, yo tuve la oportunidad de ver varias arteriografías. En IPS me tocó ver en dos ocasiones, pero cuando yo me fui al Brasil, ahí sí hacían mucho y pacientes con hemorragia digestiva, ellos hacían cateterismo y embolización de la mesentérica cuando habían sitios de sangrado. Y es un tratamiento importante y uno le salva al paciente de entrar a quirófano. Bueno, eso es en cuanto a lo que es hemorragia digestiva. ¿Qué es lo importante para cerrar y pasar a lo que es la angiodisplasia? Siempre ustedes tienen que tener en cuenta, si viene un paciente con hemorragia digestiva, hay tres cosas que ustedes siempre tienen que pedir en una urgencia. Tienen que pedir un laboratorio con el hemograma del paciente para saber cómo están en cuanto a lo que es glóbulos rojos, hemoglobina, hematócrito, plaquetas. Lo segundo que tienen que pedir siempre es una crasis sanguínea. Esto anoten porque esto les va a ser muy práctico en la vida diaria cuando estén ustedes por la urgencia. Entonces, un hemograma para saber esos datos. Una crasis sanguínea, que es importantísimo saber cómo está toda la parte de su tiempo de protrombina, cómo están los fibrinógenos, eh, su TTPA, su INR. Entonces, todos esos datos dentro de una crasis importantísimo para ver si el paciente no tiene una discrasia. Entonces, el hemograma, la crasis sanguínea y la tipificación. La tipificación es súper importante porque de esa manera ustedes apenas tengan el grupo sanguíneo, ustedes ya van a pedir el grupo sanguíneo para, en caso de que esa hemorragia no esté parando o no se pueda cohibir, entonces importantísimo es agregarle sangre al paciente que está perdiendo, que no entre en un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Cuando ya se pierde mucha sangre, muchas plaquetas, a veces ya no, el paciente ya no reúne las plaquetas y fibrinógeno como para parar esa hemorragia, ya es un círculo vicioso que ya no puede parar, debido a que ya ya ocurrió una discrasia y ese paciente empieza a sangrar y ya no puede cohibir la hemorragia, porque perdió muchos elementos formes de la coagulación. Entonces, acuérdense de esos tres laboratorios que ustedes tienen que pedir. La angiodisplasia, como ven, neovascularización de vasos. Este es el tratamiento, se hace generalmente una cauterización con argón por vía endoscópica. Esto hacen también los endoscopistas. Ante todos estos cuadros, cuando la endoscopía no existía, todos eran quirúrgicos. La mayoría se le metía al paciente, se le operaba, se le sacaba un segmento del colon. Era, era un tratamiento muy radical que se hacían para casos que se podían resolver de una manera más sencilla. Pero hoy, gracias a los avances, tenemos tratamientos mucho menos radicales, más conservadores. Y bueno, después tenemos varias alteraciones vasculares a nivel del intestino. Por ejemplo, la isquemia aguda mesentérica. Podemos tener la oclusiva y la no oclusiva. La oclusiva en la mayoría de las ocasiones se pueden ver por embolia, pacientes que tienen arritmias cardíacas, que son fibrilados. En ellos se ve mucho lo que son las isquemias de la mesentérica, tanto superior como inferior. Pero más frecuentemente se ven las isquemias mesentéricas de la mesentérica superior porque es un vaso más grande. Entonces, casi siempre con émbolos. La isquemia aguda mesentérica no oclusiva muchas veces es por el sangrado masivo que un paciente tiene, entonces eso hace que el déficit brusco esto se ven en pacientes que tuvieron un accidente y perdieron mucha sangre. Entonces, como no llega sangre al intestino, hacen una isquemia de la mesentérica. En accidentados se ve mucho la isquemia mesentérica no oclusiva. Y esto se ve más en pacientes con problemas cardíacos.
Después están las trombosis venosas. Muchas veces acá, como su nombre dice, luego es por un trombo a nivel de la vena. Ustedes saben que el intestino tiene una doble circulación. Entonces, muchas veces cuando hay una trombosis de la vena porta, entonces eso hace que se congestione todo el intestino delgado, inclusive parte del grueso, y es un problema. Realmente muchos pacientes no salen si no se hace eh, estos trombos no se, no se disgregan. Entonces el paciente hace una necrosis completa a veces del tubo digestivo y eso ya es prácticamente incompatible con la vida. Después tenemos la colitis isquémica, que es una de las más frecuentes, se ve muchísimo la colitis isquémica, pero estos son cuadros que se pueden revertir en la mayoría de los casos y son de origen arteriosclerótico, como bien acá dice su nombre. Puede verse en colon, también se ve en intestino delgado, intestino grueso, en ángulo esplénico y descendente con más frecuencia. La isquemia intestinal aguda también y crónica por arteriosclerosis. La característica de la colitis isquémica, les hablo de esta porque es la más frecuente de todas las colitis. Tiene esta característica. En una colonoscopía se ve un parcheado eritematoso con islas bien delimitadas de coloración blanquecina, que son las zonas donde están ya más isquémicas. Y bueno, esto muchas veces se puede revertir, en otras ocasiones no. Este proceso inflamatorio hace que el paciente tenga una deposición muchas veces con gleras, flemas, mezclado con sangre. Entonces de forma crónica se puede ver esto en los pacientes adultos mayores con más frecuencia. Y como ven acá en la tomografía que hace el diagnóstico, se ve una inflamación de la mucosa y la submucosa del paciente. Este es el colon descendente y esta no es la característica del colon, tiene una pared mucho más fina, pero aquí se ve toda inflamada por causa de una colitis isquémica. Como ven acá, igual en hombres y en mujeres por encima de 60 años, 15 casos por cada 100.000 habitantes. La colopatía reversible y transitoria son las más frecuentes, como les dije, en un 50%, en un 60%, todas son reversibles y transitorias. Hay un 15% que puede cursar con una ulcerativa crónica que da diarrea, pus. Estas, por ejemplo, son crónicas. Esta que ves acá, esta que ven acá son crónicas. Pueden dar diarrea, pus, gleras. En algunos casos pueden producir fiebre con leucocitosis. Eso ya cuando empiezan a haber signos de perforación, estenosis ya también en las crónicas. Y casos menos frecuentes son las necrosis con perforación y pancolitis fulminante, cuando ya está todo el colon inflamado y ya no tiene funcionalidad y hay que resecar. Son menos del 15% los casos que van a cirugía. Estas son las colitis isquémicas. La clínica es un dolor abdominal brusco en pacientes añosos, antecedentes de patologías vasculares, muy importantes, las deposiciones diarreicas con sangre, pueden haber urgencias defecatorias y los signos de alarma que nos tienen que llamar la atención si un paciente llega. Es muy difícil diagnosticar una colitis isquémica, sobre todo una colitis isquémica perforada o, o una colitis isquémica fulminante o necrótica, porque el paciente a veces eh, no tiene ningún signo ni síntoma y uno le toca el abdomen y el abdomen puede estar, como son ya ancianitos, puede estar inclusive sin un abdomen en tabla y confunde. Y más porque viene sangre por el ano, entonces uno siempre tiende a pensar en que puede ser una enfermedad diverticular o o un cáncer. Entonces, como esos son cuadros que eventualmente no son quirúrgicos de entrada,
entonces tiende a expectar. Pero ahí es donde uno entra a veces en el, en el error diagnóstico porque no es fácil diagnosticar, ni siquiera para los médicos especialistas. Ahora ayuda mucho la tecnología en cuanto a lo que son eh, los métodos auxiliares de diagnóstico, porque podemos ver a través de una tomografía si está perforado, si hay aire o no dentro de la cavidad, hay neumoperitoneo, pero si no tenés tomografía, cuesta mucho y no en todos los lugares hay un equipo tomográfico. El diagnóstico se puede hacer con colonoscopía. Aquí se puede ver un eritema y sitios blanquecinos, ¿verdad? Como islas blanquecinas dentro de esta mucosa eritematosa que produce gleras, sangre, flema, como ven acá también. La colonoscopía te hace el diagnóstico del segmento y la zona que está isquémica, y con una TAC contrastada podemos ver también el sitio de la pared. Si hay lesiones que se puedan biopsiar, la colono ya te biopsia. O sea, para todo la colonoscopía es un muy buen elemento de diagnóstico. La tomografía, como ven acá, fíjense la pared del tubo digestivo, una pared engrosada, ancha, dematizada. Aquí lo mismo, se puede ver el intestino delgado, edematizado. Entonces, esta es una colitis isquémica. Cuando hablamos siempre de itis, ustedes saben que es una inflamación. Y al decir colitis, ya saben que es una inflamación del tubo digestivo. Y bueno, le llamamos isquémica, ¿por qué? Porque la sangre no llega hasta ese sitio. Cuadros típicos del adulto mayor. Pueden ser en su mayoría de tratamiento médico, pero pueden llegar a ser quirúrgicos. Y ustedes tienen que determinar dos cosas en este algoritmo, simplemente si tienen peritonitis o no tienen peritonitis. Si no tienen signos de peritonitis, ustedes saben cuáles son los signos de peritonitis. Dolor, defensa muscular a nivel del abdomen, eh, si tiene signos de irritación peritoneal cuando ustedes le palpan y a la descompresión, el paciente le duele mucho más. La defensa muscular cuando ustedes le palpan el abdomen y el paciente contrae el abdomen. Y eso es en todos los cuadrantes. Entonces, si ustedes tienen un paciente así, bueno, ya sospechan de un cuadro de peritonitis, entonces se hace un Doppler, se puede hacer un Doppler con ecografía, una tomografía si tienen una TAC. Si hay signos o sospecha de isquemia mesentérica, entonces si tienen esto le hacen, o si no directamente ya le operan. Eventualmente nosotros siempre ya le operábamos nomás al paciente, porque entre hacerse una angio, que a veces tardaba y no había luego para hacer angiografía de urgencia, entre hacerle una angio y hacerle la cirugía ya le solucionábamos el problema operándole. En 2, 3 horas le solucionaba el problema y le salvaba la vida al paciente con la operación, sacándole el segmento afecto del tubo digestivo. O a veces inclusive tuvimos que hacer laparotomías porque no teníamos un diagnóstico certero, entrábamos a hacer laparotomías diagnósticas y en ocasiones eh, se encontraba un intestino ni siquiera necrosado, simplemente sufriente. Pero bueno, era lo que había. Si no tenemos signos de peritonitis, nosotros entonces sí le hacemos la colono. Y en la colonoscopía se puede ver si hay o no necrosis. Si hay necrosis en la pared del colon, laparotomía, o sea, se opera. Y si no hay necrosis, ahí se puede expectar. Se puede expectar. El tratamiento médico sin signo de peritonitis, hay que hacerle una hidratación, hay que dejarle sin nada por vía oral, porque cuanto más nosotros le alimentamos al paciente, aumenta el flujo sanguíneo a nivel del intestino. Como no puede llegar la sangre, entonces tenemos que darle reposo nosotros al intestino. No exigirle a que el flujo aumente, porque ahí más le duele al paciente. Entonces, reposo gástrico, NDO,
y dejarle con nutrición parenteral si se puede por 4 a 5 días. Esto es NPT, nutrición parenteral. Después se hace un antibiótico de amplio espectro. No se usan corticoides, optimizar funcionalidad cardíaca, evaluar ya la colonoscopía para hacerle y ver si está o no necrosado el tubo digestivo. Y si el paciente mejora, entonces generalmente se le hace el seguimiento por 15 días para que no tenga signos de dolor o de peritonitis. Si hay signos de peritonitis, ya sea en una colitis fulminante o necrosada, entonces en esos casos sí nosotros tenemos que operar. El paciente muchas veces tiene deterioro clínico, deposiciones con sangre abundante y se reseca el colon isquémico o necrosado. Lo importante es evitar hacer anastomosis primaria en estos casos. Muchas veces nosotros decidimos ostomizarle al paciente para que no haya una eventual dehiscencia anastomótica. Entonces le ponemos una ostomía y después le restituimos en un segundo, en un, en una segunda vuelta le hacemos la restitución. Acá, por ejemplo, se puede ver un intestino delgado necrosado. Esta es una cirugía en donde todo el segmento necrótico, una isquemia mesentérica, eh, tuvimos que resecar y le ileostomizamos al paciente, era ileón terminal, y, le resecamos todo el segmento. Le hicimos una ileostomía y una fístula mucosa. Entonces, y en una segunda vuelta le restituimos el tránsito. Pero esta es una necrosis, por ejemplo, por isquemia mesentérica. Así se ve el intestino. Ah, perdón. Bueno, entonces, eso es. Doctor, ¿puedo Sí, hacerle una pregunta? claro. ¿Cuánto tiempo dura entre la primera cirugía, la ostomía, y después la segunda, cuando se le restituye? ¿Cuánto tiempo suele haber entre esas dos operaciones? Y lo ideal es 6 meses entre una y otra cirugía. Después de la primera, entonces al paciente, porque estos pacientes no llegan eh, preparados para una operación, siempre llegan en mal estado general. Llegan sépticos, llegan a veces malnutridos, son pacientes que muchas veces no se cuidan con sus enfermedades de base. Entonces, además que uno le tiene que reponer clínicamente, le tiene que estar haciendo una cirugía bastante radical que genera un estrés para ellos. Y después lo ideal es reponerle a ese paciente clínicamente. Reponerle todo el tiempo que se pueda, lo mínimo 6 meses, que venga para una restitución bien nutrido, con los parámetros clínicos bien estables desde el punto de vista cardiopulmonar, renal. Entonces, una evaluación completa por el clínico, el cardiólogo, se le prepara bien y después se le restituye el tránsito en 6 meses. Entonces, el tiempo prudencial es 6 meses. Hay gente que hace menos, pero yo eventualmente espero 6 meses para la restitución de cualquier ostomía que yo realice por cualquier problema. Y si se espera más, no importa, ¿verdad? Total, el paciente que está ostomizado no es un paciente que tenga algún problema de salud, por ejemplo, por tener una ostomía. Yo siempre le digo a mis pacientes, ustedes con la ostomía se manejan como cualquier persona normal. La única diferencia es su ano contra natura, que ellos defecan por la bolsa, pero ellos pueden trabajar, pueden hacer cualquier tipo de actividades con su bolsita. No, no es problema eso. Pero tienen que llegar estables a la cirugía, o sea, bien preparados. Bueno, no sé si respondí bien a la pregunta, ¿verdad?
los, tum- Sí, doctor, muchas gracias. los tumores benignos del colon. Vamos a hablar de los tumores benignos, pues cáncer le toca a otra persona. Creo que a otro colega le toca lo que es cáncer de colon. Los pólipos son tumores benignos. Nosotros le llamamos pólipos. Ustedes saben eso, que es, involucra revestimiento de los intestinos, tumores no cancerosos y se pueden encontrar en todo el tubo digestivo. Los pólipos pueden aparecer desde el estómago hasta el recto y son más comunes en el colon. La gran mayoría aparece en el colon y su diámetro varía entre 0,5 centímetros y más. Cualquier proyección de la mucosa intestinal se le llama pólipo, que es una etimología, como dice ahí, greco-latina, pólipo, que significa polis, mucho, y pos, pies, muchos pies, ¿verdad? Pueden ser sésiles o pediculados. Los sésiles generalmente son los más a veces agresivos. Los pediculados, por lo general, son de, de extracción más fácil. Muchas veces, si estos se malignizan, el cáncer no llega tan rápido a la pared como un pólipo sésil, por ejemplo. Entonces, si preguntan qué es mejor tener, un sésil o un pediculado, siempre un pediculado. En realidad ninguno, pero si te dicen uno de los dos, el pediculado. Se clasifican en epiteliales y no epiteliales. Los epiteliales pueden ser los hiperplásicos, inflamatorios, amartomatosos y los neoplásicos o preneoplásicos, que son los adenomatosos. Y los no neoplásicos pueden ser lipomas, leiomiomas, neurofibromas, los hemangiomas. Estos son no epiteliales. Esa es la clasificación grande. Después tenemos, por ejemplo, dentro de los pólipos, ustedes tienen que saber que la gran mayoría son los pólipos adenomatosos. 98% de los pólipos son adenomatosos. Y esos son los pólipos que tienden a transformarse a futuro en cáncer. No todos, pero algunos. Por ejemplo, los más comunes son los adenomas tubulares. Generalmente los adenomas tubulares representan el 80% de todos los pólipos que aparecen, un poco menos, 70%. Pero por suerte, esto solamente un 5% se malignizan. O sea, es muy bajo el índice de malignización de los adenomas tubulares, pero va aumentando. Por ejemplo, la característica, los túbulos vellosos, por ejemplo. Esto es- Estos ocupan el segundo lugar, aparecen más o menos en un 25% de todos los pólipos y, y bueno, estos sí ya tienen una incidencia más de malignización, llegan hasta un 20%. De 10 pólipos tubulovellosos, 2 generalmente son ya malignos. Y el velloso es el peor de todos, ¿verdad? Prácticamente de 2 adenomas vellosos, uno tiene algún carcinoma in situ. Entonces, el 40% de los vellosos tienden a malignizarse, pero los adenomas vellosos son muy escasos, menos del 5% aparecen en el colon. Acá pueden ver, por ejemplo, un pólipo, este que es sésil o pediculado. Pediculado. Pediculado, muy bien, pediculado. Como ven acá, aquí se ve la alteración de la mucosa del pólipo. Y ven cómo el pedículo, por ejemplo, es un pedículo sano, tiene una pared sana. Entonces, eh, por eso les digo, siempre el pólipo pediculado, aunque tenga aquí una lesión maligna, si el pedículo está sano, eso es totalmente curable. Entonces, y los síndromes de poliposis, que son la mayoría, son por mutaciones genéticas, acá la gran mayoría, excepto el síndrome de Cronquist-Canada, que no es hereditario, pero casi todos son hereditarios y se ven en menores de 15 años. Los síndromes polipósicos son síndromes que no solamente se manifiestan con pólipos en el colon, sino que tienen otros síntomas, tienen otras manifestaciones extraintestinales. Entonces, tienen manifestaciones en piel, pulmonares, entonces renales.
Por eso se le llama síndrome, no se abocan solamente al colon. Y acá hay varios. Habrán ya leído ustedes el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil, la poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Cowden. Son enfermedades muy raras, pero que existen. Yo particularmente acá en Paraguay me ha tocado operarle a muchas familias con poliposis adenomatosa familiar. Me ha tocado operarle al papá, a la hija, después a la mamá, no a la, o sea, el papá, la abuela y la hija, ¿verdad? A tres generaciones. A la tía también, hermana del padre, o sea, familia completa que venían con su poliposis y bueno, hay que hacerle la cirugía, que generalmente es la resección completa del colon y del recto. Entonces, nosotros nomás no tenemos acá para hallar los estudios genéticos. Muchas veces ya uno puede hacer los análisis en Estados Unidos, por ejemplo, si una familia tiene las características de una poliposis adenomatosa familiar, entonces se pueden hacer los estudios genéticos para saber quiénes tienen el gen que va a desarrollar el cáncer o la poliposis. Y a esos pacientes se les controla de cerca. Acá nosotros nos manejamos con las colonoscopías. Una vez cada año o cada 2 años la hacemos de por vida, a partir de los 15 años los pacientes. Pero en otros países ya directamente se hace el estudio genético y si no tenés el gen que va a desarrollar la enfermedad, entonces podés controlarte más tardemente, más tardíamente. Los pólipos adenomatosos, que representan más del 95% de los pólipos colónicos, generalmente cursan de un pólipo normal a un pólipo displásico y después un pólipo anaplásico. Esa es la manera en que se van transformando las células. En ese interín de displasia, generalmente nosotros podemos tener displasias de bajo grado o de alto grado. Estas son las clasificaciones. O podemos tener displasias leves, moderadas o severas, dependiendo del grado de mitosis que ocurra en ese pólipo. Entonces, eso ya cuando nosotros hacemos una biopsia, de anatomía patológica nos pasan estos datos. Si la displasia es de bajo grado, estamos un poco más tranquilos. Si es de alto grado, es porque por lo general el pólipo ya tiene un carcinoma in situ. El carcinoma in situ es el carcinoma que no atravesó la lámina basal, que no tiene todavía posibilidad de hacer eh, metástasis a los ganglios. Ustedes saben que al atravesar la lámina basal está la submucosa y en la submucosa están los vasos. Y cuando atraviesa la lámina basal, entonces ahí es donde el cáncer puede hacer metástasis. Y bueno, ya hay una clasificación de Hyde, que es esta, de los pólipos adenomatosos, los que son pediculados. Y acá está lo que les dije hace rato. Cuando ustedes tienen un pedículo, si este es el cáncer, tiene mucho más tiempo a que ese cáncer atraviese la lámina basal y llegue hasta los vasos de la submucosa para hacer metástasis. Tenemos en la clasificación de Hyde, tenemos, por ejemplo, nivel del 1 al 4. Perdón, del 0. El 0 es cuando el cáncer está solamente en la mucosa. El nivel 1 cuando el cáncer llegó a nivel de la cabeza. El 2 cuando llegó al cuello. El 3 cuando ya llega hasta el tallo del pólipo y cuando el cáncer llega hasta la submucosa ya es un nivel 4 de Hyde. Entonces, hay varios niveles cuando es un pólipo pediculado, pero si tenemos un pólipo sésil, generalmente tenemos dos niveles nomás. Tenemos el 0 y del 0 ya pasa al 4. No tenemos los demás niveles, entonces siempre un adenocarcinoma que crece en un pólipo sésil es mucho más peligroso porque al atravesar la lámina basal ya llega a la submucosa donde están los vasos y esto ya se considera un carcinoma invasor. Invasor cuando invade la submucosa. No sé si se entiende. Entonces, en esos casos, siempre por eso les digo, es mejor tener, si nos van a elegir, tener un pólipo pediculado. Entonces, así es la clasificación de Hay. Esta es una clasificación muy útil para los endoscopistas
Y, y bueno, en este caso, por ejemplo, el 60%, no sé qué hora es. Ya vamos a terminar en breve, ya estamos casi a una hora. La característica del pólipo, el 60% se ubica en la zona rectosigmoidea, es igual en proporción en hombres y en mujeres, de igual proporción. Entre la sexta y octava década de la vida es el pico más elevado de aparición de los pólipos. Por lo general no dan síntomas, por eso es que se utiliza la colonoscopia de screening a partir de los 45 años. Ustedes tienen que saber que se utiliza cada 5. La Sociedad Americana de Gastroenterología, ellos determinan cada 10 años, porque en teoría un pólipo puede malignizarse entre aparecer que ocurra una displasia y de esa displasia que pasa a un cáncer. Por lo general pasan más de 10 años, por eso ellos dicen un control cada 10 años. Pero bueno, eventualmente yo ya he tenido muchos casos que le he pedido en más de 5 años y ya me vinieron con un cáncer. Entonces yo prefiero pedirle cada 5 años, porque a veces al paraguayo le decís cada 5 años y te vienen 7 años, te vienen para consultar. Entonces le digo, si le digo en 10 me va a venir en 15. Entonces le digo nomás un poquito antes y le hago cada 5. Como dice acá, el screening se usa la colonoscopía y hay que tener mucho cuidado en los pólipos de más de 1 centímetro. En cuanto a lo que son los pólipos en colon, eh, generalmente los mayores a 1 centímetro siempre quieren ya tener tendencia, el tamaño es muy importante, quieren tener tendencia a la malignización. Entonces, mucho cuidado con los pólipos grandes. Aquí se puede ver el tratamiento. Todo pólipo se reseca. Esta es un ASA, ¿verdad? Para polipectomía y generalmente tiene una, como ven acá, un alambre, como una cuchilla ahí que corta el pólipo, secciona y extirpa de una vez. Acá se puede ver bastante bien. Un pólipo pediculado con aquí ya tiene la displasia en la cabeza. Esto puede ser un pólipo adenomatoso, un adenoma túbulo velloso, pero bueno, por lo menos la raíz y la base de este pólipo se ve que está muy bien sana, o sea, la característica de la mucosa. Por más de que haya un cáncer acá, si nosotros extirpamos bien de la raíz, puede ser que ese cáncer todavía no haya invadido la submucosa. Entonces, la colonoscopia en la población se debe comenzar, como les dije hace rato, a los 45 años. Los diagnósticos son casuales porque estos no dan síntomas. Por eso que a los 45 se comienza a hacer. Y no es que te va a dar sangrado, nada. Entonces, y a veces cuando dan síntomas ya es tarde. Ya está el cáncer y ya la sangre que viene, ya viene un cáncer invasor. Entonces, por eso no hay que esperar a llegar a eso. El riesgo de perforación de la colonoscopia es muy bajo, menos del 0,5%. O sea que a veces el paciente te dice, ¿y si se me perfora mi colon? Te pregunta. Si vamos a pensar así, nadie se va a hacer. O sea, el riesgo es muy bajo en comparación a lo que uno puede ganar haciéndose el estudio. Entonces, el tratamiento de los pólipos es endoscópico con colonoscopia y los pólipos que no se pueden resecar por vía endoscópica, esos sí tienen ya tratamiento quirúrgico. Nosotros siempre trabajamos en forma conjunta con los gastroenterólogos, que son los que hacen la endoscopía, y lo que ellos no pueden retirar o resecar por endoscopía, ya nos llaman a nosotros y nos dicen, esto hay que sacar con una cirugía. Y hacemos nosotros ya la cirugía. A veces ellos nos marcan, por ejemplo, si esto era un cáncer y no se sacó todo, se quedó parte ya del cáncer acá en el, no se puso, ellos nos marcan con una tinta que tiñe el colon para que nosotros sepamos el segmento afecto. Generalmente se usa tinta china, se usa. Entonces nos tiñen el colon, nosotros al abrir el abdomen o al operar a través nosotros hacemos cirugía laparoscópica también del colon, entonces vemos la zona teñida y ese es el segmento que nosotros resecamos. Y ese es el tratamiento para
para los pólipos, la, la endoscopía. Y bueno, y ahí damos por finalizada. No sé si alguien quiere preguntarme algo acerca de algún slide que no quedó claro. Entonces, Así, sí. hay algo que no escuché. ¿En qué caso el tratamiento es quirúrgico, era que dijiste? El de los pólipos. Tipo, si el endoscopista no puede sacar. Tipo, ¿en Y qué en, caso? y en el caso que, por ejemplo, sean pólipos ya muy grandes o sean pólipos que ya estén muy fijos a la pared, hay algunos pólipos que tienen una capacidad de invasión muy rápida, sobre todo los túbulos vellosos y los vellosos, entonces a veces no pueden resecar los endoscopistas y directamente ellos ya nos marcan con tinta china para que nosotros operemos. Los, los pólipos que vienen con una anatomía patológica, con un adenocarcinoma o un carcinoma invasor, también ya tienen indicación de cirugía, porque ustedes saben que los carcinomas invasores tienen hasta un 5 a un 10% de posibilidad de metástasis ganglionares. Entonces, ese porcentaje hace que nosotros no podamos jugarnos en dejar nomás. Por más de que le haya resecado todo el pólipo, si viene un adenocarcinoma, se le habla al paciente y se le explica que hay que resecar el segmento afecto porque vino un cáncer. Entonces, y tuvimos casos en donde, por ejemplo, se extirpó el pólipo con un adenocarcinoma invasor. Después decidimos la cirugía por la posibilidad de los ganglios metastásicos a nivel del colon y le operamos y la pieza salió blanca, o sea, no salió limpia. Entonces puede ocurrir también eso hay que hablar con el paciente porque la posibilidad de que no haya ningún ganglio tomado está también. Como es muy bajo el porcentaje de, de invasión a ganglio o invasión vascular o perineural en los carcinomas, adenocarcinomas bien diferenciados, entonces en esos casos puede venir una pieza sin nada. Y el paciente también te puede cuestionar por qué me operaste si no había nada, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa si había? A lo mejor en 3 meses o 6 meses podía hacer ya una metástasis ganglionar a nivel de la raíz de la mesentérica o una metástasis en hígado, que es el lugar más frecuente de metástasis de los cánceres de colon. Entonces, por eso eh, el tratamiento siempre lo manejamos en forma multidisciplinaria. Nosotros con los endoscopistas y los gastroenterólogos. No sé si contesté a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta también que alguien quiera hacer respecto a la hemorragia digestiva baja, la angiodisplasia? No se olviden de de lo que les dije respecto a la hemorragia digestiva baja. Muy importante esos datos. Si ustedes están trabajando en una emergencia, en una urgencia, paciente que ingresa sangrando, ya sea por boca o por ano, siempre hemograma, crisis sanguínea y tipificación. Y se le pone directo una vía de las más gruesas al paciente para empezar a hidratarle. Eso sin dudarlo. Si ustedes hacen eso ya, yo me gano el día con todos ustedes. Y, eh, y después se empieza a hacer el tratamiento, ¿verdad? Si se usa ya antihemorragíparos, generalmente protectores gástricos. Las hemorragias digestivas altas, por ejemplo, las más frecuentes son las úlceras pépticas, las varices esofágicas, la gastritis. Esas son las tres más frecuentes. Entonces, las hemorragias digestivas bajas, sí. Por suerte, la gran mayoría de los centros cuentan a veces con gente que haga una endoscopía. O siempre hay ya un endoscopista de urgencia que trabaja en las emergencias para los casos de hemorragia digestiva alta. Y bueno, eso sobre todo era
Esa sobre todo era la clase que le quería presentar. Hablamos de algunas alteraciones vasculares, las colitis, los pólipos, la hemorragia. Y bueno, más que nada eso. No sé si nadie más pregunta, entonces damos por terminada la clase. Y cualquier duda que tengan, no hay problema, pueden preguntarme o llamarme o lo que sea que podamos eh, compartir con ustedes. Tenemos muchas clases también de la parte de enfermedades colónicas. Dale, chicos, estamos entonces. Que tengan buen resto de jornada. Gracias, doctor. Dale, Muchas gracias, doctor, por la clase. Que esté bien. hasta luego, hasta luego.